Capítulo 5. ¿Qué es la Iglesia de Dios hoy y su dispersión? Es hora de aclarar algunos conceptos sobre la Iglesia de Dios. Usamos habitualmente términos como Iglesia de Dios, el remanente, los elegidos, rebaño pequeño, pueblo de Dios, etc. Parece que algunos del pueblo de Dios tienen una concepción limitada de lo que la Iglesia de Dios es. Sus mentes solo poseen lo que sus sentidos les permiten percibir. El pueblo de Dios físico y vivo en el espacio y el tiempo presentes. Obliga aquí cuestionar. ¿Qué hay de aquellos de Hebreos capítulo 11, llamados tan gran nube de testigos? Lucas 20, versículo 38 dice: El Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora bien, no es Dios de muertos sino de vivos, porque todos viven para Él. ¿No están muertos Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué Dios dice que todos viven para Él? ¿No están muertos los de tan gran nube de testigos? También en Hebreos 12, versículo 22 al 24 dice: Has venido al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a innumerables ángeles en reunión festiva, y a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y al juez que es Dios de todos, y al espíritu de los justos perfeccionados, y a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más gracia que la sangre de Abel. El testimonio de la sangre de Abel y de los justos. ¿Cómo habla la sangre de Abel? Habla a través de las escrituras bíblicas que nunca se habrían escrito sin su testimonio. Pero la escritura dice: el espíritu de los justos perfeccionado. Entonces tiene que ver con el espíritu de su testimonio. El espíritu de este testimonio, por el poder viviente del Espíritu Santo de Dios, ha sido un alimento espiritual para el pueblo de Dios a lo largo de la historia, porque la Escritura dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, por el cual recibió aprobación como justo. Dios, dando testimonio al aceptar sus ofrendas, murió, pero por su fe sigue hablando. Su testimonio de fe se incorporó a la Biblia, la palabra de Dios. Su testimonio se convirtió en parte de la palabra de Dios, de la cual Dios nos ordenó alimentarnos. Aparte de nuestro pastor y maestro Jesucristo y Abel, ¿quiénes han sido nuestros profetas, apóstoles, pastores, maestros, padres espirituales? Citando Hebreos 11, nuestros profetas, maestros y pastores han sido Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y los otros profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego furioso, escaparon del filo de la espada, ganaron fuerza en la debilidad, se hicieron poderosos en la guerra, hicieron huir a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. Algunos fueron torturados negándose a aceptar la liberación para que pudieran volver a tener una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes e incluso cadenas y encarcelamientos. Los apedrearon, los aserraron en dos, los mataron a espada, andaban con pieles de ovejas y cabras desamparados, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, vagando por desiertos y montañas y por cuevas y cavernas de la tierra. Hebreos 11, versículos 33 a 38. El testimonio escrito de tan gran nube de testigos constituye también ahora mismo parte de ese mismo cuerpo de Cristo espiritual viviente, como se muestra en la Biblia. Ahora bien, hay variedades de dones, pero el mismo Espíritu,
y hay variedades de servicio, pero el mismo Señor. Y hay variedades de trabajo, pero es el mismo Dios quien los inspira a todos en cada uno. Todos estos son inspirados por un mismo Espíritu que reparte a cada uno individualmente como quiere. Ahora, sois el cuerpo de Cristo e individualmente miembros del mismo. Y Dios ha designado en la Iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego hacedores de milagros, luego sanadores, ayudantes, administradores, hablantes en varios tipos de lenguas. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 6, 11 y 27 a 28. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los otros profetas y los apóstoles, incluido el señor Herbert W. Armstrong y todos los siervos antiguos de Dios hasta ahora, constituyen con Jesucristo la cabeza, la iglesia viviente de Dios hoy, incluido el remanente de Dios en este tiempo final de la Biblia. Permanencia e indestructibilidad de la iglesia de Dios verdadera. Con todo lo escrito arriba, ¿podría alguno de nosotros decir sin duda que la iglesia de Dios ha sido destruida en algún momento? Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Esto significa dos cosas. Uno, Jesucristo, la verdad. Y dos, la casa de Dios, la iglesia. Todos sabemos muy bien que uno es la piedra angular, la verdad, y que dos es la casa de Dios, ambos intrínsecamente juntos. Si realmente hubiéramos estado construyendo sobre la roca, nunca hubiéramos sido dispersados o destruidos. Por otro lado, dado que hoy estamos presenciando durante más de 30 años una situación espiritual desoladora sobre cada uno de nosotros, no muestra que habíamos estado construyendo sobre arena, pero de alguna manera la verdad y la casa de Dios han sido siempre una parte de la otra. Una vez más, la verdad de Dios y la iglesia de Dios son inseparables. Jesucristo y la iglesia de Dios son inseparables según la Biblia. Uno no podría alcanzar la verdad de Dios sin la iglesia de Dios. Tiene que ver con el carácter de Dios y su naturaleza, pero también tiene que ver con el plan maestro de redención de Dios. Consideremos profundamente una parábola pertinente enseñada por Jesús. Todo el que oiga estas palabras mías y las haga, será como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y cayó lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon esa casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será como un necio que construyó su casa sobre la arena. Y cayó lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. Mateo 7, versículos 24 a 27. Las desoladas circunstancias actuales en medio de las cuales nos encontramos desde hace más de 30 años debería incitarnos profundamente a cada uno de nosotros a hacer un examen severo a la luz de estas palabras de Jesús, planteando la pregunta: ¿estoy realmente aplicando los dos principios verbalizados por Jesucristo de escuchar y poner por obra sus palabras, de manera que los frutos de mi vida sean un reflejo de aquellos? Observemos el tema singular de a quién Jesús dirigió su mensaje. Todo el que no se dirigía a su iglesia en su conjunto, sino a cada miembro de ella. Esto confirma la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tiene por el llamado de Dios. Entonces creo que cada uno de nosotros tiene todavía un tiempo para actuar activa y positivamente en hacer un examen exhaustivo para poder explicar la responsabilidad individual dentro de esta desolación que cada uno ha estado experimentando hasta ahora. El apóstol Pablo tiene que agregar a este tema, dirigiéndose a cada hombre y a cualquiera. Según la gracia de Dios que me ha sido dada, como experto constructor,
puse un fundamento y otro hombre está edificando sobre él. Que cada hombre se ocupe de cómo construye sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si alguno edifica sobre los cimientos con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se manifestará, porque el día del Señor lo revelará, porque se revelará con fuego. Y el fuego probará qué tipo de obra ha hecho cada uno. Si sobrevive la obra que ha edificado sobre los cimientos, recibirá una recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero solo como por fuego. Primera de Corintios 3, versículos 10 a 15. Aunque Pablo se dirige al ministerio o al liderazgo de la iglesia, su discurso se aplica a cualquier miembro raso. La frase, porque el día del Señor lo revelará, porque se revelará con fuego, y el fuego probará qué obra ha hecho cada uno, debe hacer que cada uno de nosotros haga una profunda reflexión sobre si nuestras obras individuales sobrevivirán o sucumbirán bajo el fuego del día del Señor. Una pregunta interesante que cada uno de nosotros debería hacerse es: ¿la dolorosa desolación en la que nos encontramos todavía ha sido porque la Iglesia de Dios Universal fue hecha pedazos o debido a que la verdad de Dios que cada uno de nosotros recibió del señor Herbert Armstrong fue dispersada? Si continuamos con esta reflexión, tenemos que reconocer la comisión realizada por el señor Armstrong que Dios le dio y que siempre la llamó como la obra de Dios, de la que somos testigos de que él realizó. Fue esta la que ha sido hecha pedazos según el libro de Daniel, capítulo 12, que profetizó: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. La verdad de Dios nunca puede ser destrozada o destruida, pero históricamente ha habido una especie de fenómeno. La verdad de Dios puede ser triturada en la mente de un individuo y luego ser arrojada de ella. Por eso Cristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Hasta ahora hemos visto arriba la relación intrínseca entre el Espíritu de Dios y el fuego, y sabemos que cualquier fuego como el Espíritu de Dios puede extinguirse. Por cierto, por ejemplo, permítame elegir el siguiente pasaje de las Escrituras: no apaguéis el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. Es hora de ir a Daniel, capítulo 12, para ver la frase que acabamos de citar del versículo 7, pero comencemos desde la última parte del versículo 6. ¿Cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas maravillas? El hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del arroyo levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia el cielo, y le oí jurar por el que vive por siempre, que sería por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, y que cuando termine la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. ¿Qué es el poder del pueblo santo que sería dispersado al final de estas maravillas? Usted y yo conocemos algunas de las respuestas que muchos han dado sobre esa pregunta, pero usted y yo también hemos sido testigos de muchas cosas anormales que nos han sucedido a muchos de nosotros en la Iglesia de Dios Universal y los otros grupos formados a partir de ella durante años. Dicho esto, ahora quiero hacer la siguiente pregunta: ¿qué ha sido históricamente el poder del pueblo santo? ¿Qué es lo que nos ha dado un poder como nunca lo ha tenido ningún ser humano inconverso? Sin tal poder, Dios nos ha advertido: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Esta advertencia sobre la falta del conocimiento de Dios parece contener lo que hemos estado buscando para poder responder por el estado de desolación espiritual que estamos atravesando hasta ahora.
Evidentemente, si el pueblo de Dios hubiera tenido tal conocimiento de Dios, nunca habría sido destruido. Por lo tanto, el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, constituye el poder del pueblo santo. Por supuesto, la verdad de Dios nos fue dada a cada uno de nosotros por fe. Por lo tanto, es imposible concebir la verdad de Dios dentro de nosotros sin fe. Entonces, si la verdad fuera borrada de nuestras mentes, nuestra fe también se habría ido con ella. Pero esta exposición no tendría fundamento si pasamos por alto el problema central y el contexto de Oseas capítulo 4. Es importante decir ahora que esta profecía de Oseas estaba destinada a la nación de Israel, al norte de Jerusalén, antes de la invasión y deportación a Siria. ¿Cuál era la controversia que Dios tenía con los habitantes de la tierra? Oí la palabra del Señor, oh pueblo de Israel, porque el Señor tiene controversia con los habitantes de la tierra. No hay fidelidad o piedad y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Están jurando, mintiendo, matando, robando y cometiendo adulterio. Rompen todos los límites y el asesinato sigue al asesinato. Por tanto, la tierra está de duelo, y todos los que habitan en ella languidecen, y también las bestias del campo y las aves del cielo. Y hasta los peces del mar son alejados. Sin embargo, que nadie contienda ni nadie acuse, porque contigo es mi contienda, oh sacerdote. Tropezarás de día y el profeta tropezará contigo de noche, y destruiré a tu madre. Versículos 1 al 5. ¿No es esta controversia acerca de los efectos desoladores que produciría su infiel pueblo de Israel, hoy especialmente los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero específicamente por causa de los sacerdotes y profetas? El problema: no hay fidelidad ni piedad, y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Aquí es necesario implicar hoy la visión dualista de lo físico y lo espiritual en lo que respecta a las naciones de la Commonwealth, particularmente a los Estados Unidos y Gran Bretaña, a la Iglesia de Dios hoy en día, particularmente al remanente de Dios. Parece que los sacerdotes, el ministerio de la Iglesia de Dios hoy, y algunos asimismo llamados profetas, habían estado acusando a otros por esta controversia de Dios, pero notemos a quienes Dios acusa como responsables. Contigo es mi contienda, oh sacerdote. Tropezarás de día y el profeta tropezará contigo de noche. ¿Podría alguien del remanente de Dios hoy en el tiempo del fin refutar que tal escritura fue escrita para nosotros también, física y espiritualmente, y que hemos sido testigos de su cumplimiento? ¿No dijo Dios que ha llegado el momento de que el juicio comience por la casa de Dios? Nuevamente, la desolación actual que hemos estado sufriendo durante más de 30 años muestra el cumplimiento de esta y otras escrituras ahora en la casa de Dios, pero sabemos que esta misma profecía pronto se cumplirá también en los Estados Unidos y Gran Bretaña en primer lugar. Esta cuestión de la controversia de Dios se vuelve muy crítica si la miramos con la visión profética de un inminente escenario de invasión nacional por parte de un ejército extranjero contra el pueblo infiel de Israel, que se convirtió en enemigo de Dios en el tiempo del fin, según muchas profecías que todos hemos conocido. Dios a través de Oseas finalmente advierte: destruiré a tu madre, de esos líderes acusados. ¿Quién era la madre de esos sacerdotes y profetas israelitas? ¿De dónde provenían? ¿A quién pertenecían? ¿O a qué familia pertenecían? Pertenecían a la nación de Israel, a la familia de Israel, a las 12 tribus de Israel. Entonces Dios estaba advirtiendo la destrucción de toda la nación de Israel si no se arrepentían de la controversia que Dios estaba denunciando. Por otro lado, sin embargo, con respecto al remanente de Dios hoy, ¿cómo se aplicaría esto a nosotros? ¿Quién fue nuestra madre espiritual?
Todos pertenecíamos a la Iglesia de Dios Universal. Ella fue quien nos enseñó a cada uno de nosotros, a través del siervo de Dios, señor Herbert Armstrong, su verdad, y dentro de ella, cada uno de nosotros fue engendrado. ¿Dónde está ahora mismo la Iglesia de Dios Universal? Ella está destruida y se ha ido para siempre. Sin embargo, ¿podemos ahora decir que la verdad y la fe se han ido de la misma manera que la Iglesia de Dios Universal? Por supuesto que no. Pero deberíamos reconocer que la advertencia de Dios de destruiré a tu madre se cumplió cuando la Iglesia de Dios Universal fue destruida o desde que una traición, apostasía, ha ocurrido. Pero aunque la verdad y la fe de Jesucristo se han ido de la Iglesia de Dios Universal, aquellas dos siempre permanecen. ¿En quiénes permanecen la verdad y la fe hasta ahora? En aquellos en que mora el Espíritu Santo de Dios, en aquellos que obedecen las palabras de Jesús, la verdad, en aquellos que guardan los mandamientos de Jesús y que permanecen en su amor, en aquellos que dan fruto y cuyo fruto permanece, en los que conocen a Dios el Padre y a Jesucristo, por tanto tienen vida eterna, en los que fueron entregados a Jesucristo por Dios Padre, en aquellos que son uno con Cristo, de la misma manera que Él es uno con su Padre, en los que son odiados por el mundo, porque no son del mundo, en aquellos que son santificados en la verdad, en aquellos a quienes Jesucristo ha dado la gloria que Dios el Padre le dio, en aquellos a quienes Jesús le pide a Dios Padre que estén con Él para contemplar la gloria que Dios Padre le dio antes de la fundación del mundo, en aquellos a quienes Jesús hizo conocer el nombre de su Padre, en aquellos en quienes permanece el amor de Dios Padre, el mismo amor que Él le dio a su Hijo. Ahora vamos a ir de nuevo a Oseas 4 y hacer una pregunta. ¿Por qué la gente de Dios, la nación de Israel y la verdadera iglesia de Dios pierden el conocimiento de Dios en la tierra? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas para mí sacerdote. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Como ellos crecieron, así pecaron contra mí. Por tanto cambiaré su gloria en vergüenza, y habrá tanto pueblo como sacerdotes, y los castigaré por sus caminos, y les recompensaré por sus obras. Versículos 6 al 7 y 9. Definitivamente la controversia de Dios fue contra el sacerdocio, que tiene la mayor responsabilidad ante Dios, y que antes de ser destruido había rechazado y luego olvidado el conocimiento de Dios y la ley de su Dios. Vamos ahora a consultar en la Biblia interlineal la última parte del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, para ver la interesante forma en que se traduce. Y cuando haya de ser concluido el despedazamiento de la obra de el pueblo de santidad, aquellas serán concluidas. He subrayado 3 palabras agrupadas y una palabra singular. Pero el grupo más significativo entre la cita completa es la obra de, que sugiere todo lo que un ser humano puede hacer con sus manos guiadas por su mente. Simplificándolo, todo lo que quien quiera puede hacer con sus manos, ese grupo puede significar una obra de o una obra humana de. Además, tal idea conlleva una connotación familiar significativa. Tal connotación tiene que ver con quién hizo tal obra. El señor Armstrong solía citar Isaías 40 para mostrar la forma en que esta escritura se refería a él y a la obra de Dios del tiempo del fin bajo su liderazgo. La voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad en el desierto calzada para nuestro Dios.
He aquí el Señor Dios vendrá con mano fuerte, y su brazo gobernará por él. He aquí su recompensa está con él, y su obra delante de él. De la versión King James, versículos 3 y 10. El mismo señor Armstrong luego asoció su apellido Armstrong con mano fuerte de tal escritura. Incluso durante su ministerio se dibujó un escudo aludiendo a él. Por tanto, la versión de la Biblia interlineal traduce exactamente lo que fue destrozado: la corporación de la Iglesia de Dios Universal, pero no la comisión profética que llevó a cabo el señor Armstrong, ni la verdad espiritual que Dios restauró por medio de él. Sin embargo, el ministerio de iniquidad, habiendo intensificado su obra maligna a través de casi todos los ministros de la antigua Iglesia de Dios Universal, también silenció el eco de la voz del que clamó en el desierto. Capítulo 6. Interpretaciones extrañas sobre la dispersión de la Iglesia de Dios. Interesante aquí introducir algunos comentarios y cuestionamientos bíblicos y proféticos extraños hechos por un ministro en un sermón en inglés titulado ¿Por qué está la Iglesia de Dios hoy como está? Se trata de un ministro formado en el Ambassador College, tradicionalmente fiel por muchos años a las enseñanzas del señor Armstrong, pero ante esta dispersión de la Iglesia de Dios en el mundo, intenta justificar el estado escandaloso en que se encuentran algunos grupos desprendidos de la antigua Iglesia de Dios Universal que estuvo bajo el liderazgo del señor Herbert Armstrong hasta su muerte en enero de 1986. Ante cada comentario o cuestionamiento de este ministro, me he permitido proponer mi explicación, que en realidad no es mi propia explicación, sino la explicación de las Escrituras a la luz también de las revelaciones de las 19 verdades bíblicas que Dios restauró a su iglesia verdadera por medio del señor Armstrong. 1. Comenta el ministro. Ellos, Israel, realmente no entendieron. Ellos tenían las palabras, las Escrituras, y siguieron adelante y las aplicaron físicamente, pero realmente no entendieron lo que hay en esas palabras. Mi explicación. Permítame hacerle una pregunta. ¿Y si hubieran sido obedientes desde el principio, desde cualquier momento en adelante? ¿No eran agentes morales libres? ¿Su última situación de destrucción y esclavitud no fue el resultado de su propia decisión anterior? Aún así, el nivel de responsabilidad de cada uno de sus líderes era mucho más alto que el de los israelitas rasos ante Dios. 2. Continuó el ministro. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿por qué? Porque el Padre no se la reveló. Mi explicación. Dios no se las reveló debido a su antigua rebelión contra sus mandamientos. Es el mismo caso de Adán y Eva y los dos árboles. Primero lo hizo una familia, Adán y Eva, luego toda la nación, millones de personas de Israel. Causa del problema: rebelión contra su Creador. 3. El ministro citó Apocalipsis 10, versículo 3, y enseguida dijo: estos 7 truenos que se mencionan aquí son, de hecho, los mensajes de las 7 iglesias. Esos mensajes, de hecho, vinieron al mundo a través de estas 7 eras de las iglesias. Luego citó Apocalipsis 10, versículo 7, que revela los días de la voz de los 7 ángeles. Mi explicación. ¿No es este el tiempo del fin? O como usted dijo, ¿este es el tiempo de la resurrección? Así que permítame cuestionar respetuosamente lo que acabó usted de citar. Estos 7 truenos que se mencionan aquí son, de hecho, los mensajes de las 7 iglesias. Parece que el escenario de Apocalipsis 10 involucra específicamente el tiempo del fin del mundo entero,
puesto que el apóstol Juan escribió en la introducción del libro de Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano, estuve en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1, versículos 9 y 10. ¿Podría usted considerar la siguiente explicación? Todos en la iglesia entendimos la forma de correlación del libro de Daniel y Apocalipsis. En el momento en que Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, un pequeño libro, que vio en la mano del ángel, bien podría ser un rollo escrito condensado que contenía las profecías reveladas de Dios que se cumplirían desde los días de Juan, pero que Dios ordenó a Juan no escribirlas entonces. Pero en el versículo 7, él revela que esas misteriosas profecías se cumplirían en su totalidad en el momento del sonido de las trompetas de los 7 ángeles. Debemos tomar nota de las audiencias a las que estaban destinados esos 7 sonidos de truenos, mensajes. Hay 2 públicos. El primero sería a las 7 iglesias que están en Asia. La segunda audiencia, obviamente, sería el mundo gentil, pero como testimonio para ellos. Entonces, en el tiempo del fin, cuando el apóstol del tiempo del fin, Herbert W. Armstrong, fue enviado por Dios, aquel Elías que vendría a restaurar todas las cosas, que incluye el libro de Apocalipsis por fin descifrado, entonces, ahora, en este escenario, él, el señor Herbert Armstrong, fue quien vio un pequeño libro abierto en su mano del ángel. El misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. El señor Armstrong ciertamente fue un profeta. Debería cumplirse. Por tanto, el único libro que contiene las revelaciones de esas misteriosas profecías, esta vez reveladas, que Dios había profetizado que se cumplirían, los 7 sellos del rollo del Apocalipsis, capítulo 5 incluido, que todos conocemos, es el misterio de los siglos. No debe ser coincidencia que el contenido de este libro esté compuesto por 7 capítulos, 7 misterios, que también contiene 19 verdades restauradas de Dios durante el ministerio del señor Herbert Armstrong, su autor. Permítame examinar algunos versículos del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus piernas como columna de fuego. Tenía un pequeño pergamino abierto en la mano, y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Versículos 1 a 2. Ahora estamos familiarizados con el simbolismo de una nube, columna de fuego y los ángeles. Un arco iris sobre su cabeza se refiere a la apariencia del trono de Dios, según Ezequiel capítulo 1, versículo 28, que indica no solo un ejército de ángeles involucrado, sino también a Jesucristo mismo. Sus pies sobre el mar y la tierra significan un evento profético en toda la tierra. Y clamó, gritó a gran voz como el rugido de un león. Cuando clamó, gritó, sonaron los 7 truenos. Versículo 3. Vimos arriba el simbolismo del rostro de un león que aquí está rugiendo. Este es el tiempo del fin, el día del Señor. Por supuesto, este tiempo específico del contexto bíblico del día del Señor significa su umbral. La figura de un león sugiere la expresión de Dios mismo en este momento. Entonces necesariamente esto implica que Dios tenía que elegir un ser humano que tuviera las características, potencialidades, habilidades y actitudes de un león rugiente para llevar a cabo su propósito divino. Era una voz necesaria tan poderosa para poder llegar a los mares y a las tierras de todo el mundo. Por lo tanto, somos testigos de quién fue un individuo a quien Dios dirigió para cumplir este gran designio del tiempo del fin, Herbert W. Armstrong. Los versículos 4 al 7 continúan la narración en torno de lo que el apóstol Juan vio y escuchó en esta visión, pero ahora que sabemos la conexión del capítulo 10 con el apóstol de Dios del tiempo del fin, Herbert Armstrong,
El término otra vez en el versículo 8 indica aparentemente otro escenario en este mismo tiempo, pero el mismo evento que se desarrolla. Entonces la voz que había oído del cielo me habló otra vez, diciendo: Ve, toma el rollo que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 8. Segunda de Pedro 3:8 dice: Amados, no ignoréis este hecho, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La transición entre los versículos 7 y 8 está marcada por la perspectiva de Dios. Entonces, este tiempo se refiere al apóstol de Dios del tiempo del fin, en el mismo sentido que Cristo llegó a ser un profeta como Moisés, a quien Dios resucitaría más tarde. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de entre vosotros, de vuestros hermanos, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Ese profeta continuaría la obra que Moisés estaba llevando a cabo en nombre de Dios. Ahora bien, esta transición de aproximadamente 1900 años entre los apóstoles Juan y Herbert Armstrong se puede comparar con una carrera de relevos en la que el apóstol Juan pasa una porra, pero solo 1900 años después fue recibida en el tiempo del fin por el señor Armstrong, para llevar a cabo y terminar su parte de esta profecía antes de la segunda venida de Cristo. Así que fui al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo, y me dijo: tómalo y come. Será amargo para tu estómago, pero dulce como la miel en tu boca. Y tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y lo comí. Era dulce como la miel en mi boca, pero cuando lo hube comido se me amargó el estómago. Versículos 8 a 10. ¿Cómo fue capaz el propio señor Herbert Armstrong de expresar una sensación de sabor dulce en su boca y la amargura en su estómago después de estas profecías condensadas primordiales que comió? Sensación de amargura. Antes de citar al señor Armstrong, debe decirse que el estado moral y espiritual de la nación física de Israel en el tiempo del fin, los Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente, advirtió Dios a través de los profetas, sería un tiempo de angustia como nunca ha sido desde que hubo alguna nación hasta ese momento. Por tal razón el señor Armstrong sufrió profundamente durante todo el camino en que él, como apóstol de Dios, cumplió conscientemente la última advertencia de Dios a las 12 tribus de Israel que se encuentran en el mundo de hoy. Además, debe reconocerse que de manera paralela, esas mismas condiciones morales y espirituales de la humanidad en general no serían diferentes. Hoy el mundo del hombre se tambalea en sus últimas piernas. Guerras, violencia, destrucción, terrorismo envuelven al mundo entero. La mitad del mundo existe en ignorancia, analfabetismo, pobreza, viviendo en suciedad y miseria. La mitad desarrollada está enferma de mala salud, enfermedad, estrés mental, miedo, frustración, atormentada por el crimen, el alcoholismo, el abuso de drogas, el sexo pervertido y abusado, hogares rotos, desesperanza en la frustración. La humanidad está llegando al final de su cuerda. Pero incluso ahora Dios no intervendrá para salvar a esta humanidad desafiante de sí misma hasta que el hombre finalmente sea llevado al punto donde, si Dios demora más en intervenir, el hombre se aniquilará a sí mismo. Misterio de los siglos, del inglés, página 157. Sensación de dulce como la miel. En Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Finalmente se completará la unificación, tanto Dios el Padre como el Hijo Jesucristo en nosotros, y nosotros unidos a ellos como la gran familia suprema de Dios. Cuán maravillosa, más allá de la capacidad de expresión de las palabras, es la gloria de Dios y su maravilloso propósito ahora en progreso. Alabanza, honor y gloria sean a Dios y a Jesucristo por los siglos de los siglos. Con el gran plan maestro de Dios de 7000 años finalmente completado, el misterio de los siglos finalmente revelado,
y con la recreación del vasto universo y la eternidad por delante, llegamos finalmente al comienzo. Misterio de los siglos, página 363 del inglés. Todos nos hemos familiarizado con el final del capítulo 10 de Apocalipsis, al cual la Iglesia de Dios Universal siempre reconoció su conexión directa con la obra mundial alcanzada por el siervo de Dios durante más de 50 años de ministerio, Herbert W. Armstrong. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Versículo 11. La versión interlineal de la Biblia traduce este mismo versículo como: y él me estaba diciendo, es obligante que tú otra vez ante pueblos y naciones y lenguas y reyes y muchos declares. El señor Armstrong llevó a cabo ese mandamiento divino de profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, y visitar y aconsejar como testimonio a esos reyes y sus naciones. ¿Por qué durante el ministerio del señor Armstrong la Iglesia de Dios Universal aceptó este versículo 11 aplicado a este siervo de Dios del tiempo del fin? Pero nunca nadie cuestionó por qué solamente el versículo 11. Veremos que el mismo señor Armstrong, de manera indirecta, sabía que todo el capítulo 10 de Apocalipsis era una profecía aplicable a su ministerio. Probablemente pocos miembros del verdadero pueblo de Dios saben o recuerdan que el señor Armstrong escribió en 1980 un libro titulado Una voz clama en voz alta en medio de la confusión religiosa. Pero desde 1979 el señor Armstrong lo anunciaba como su próximo libro. En mi próximo libro, Una voz clama en voz alta, afirmo que de todas las muchas religiones del mundo y las más de 250 denominaciones protestantes, ninguna excepto la pequeña original Iglesia de Dios perseguida sabe quién y qué es Dios. Nadie sabe qué y por qué es el hombre. Nadie conoce el verdadero mensaje del Evangelio que Dios envió a la humanidad por Jesucristo, etcétera, etcétera. Noticias Mundiales, 11 de junio de 1979. Este mismo libro se convirtió en 1985 en un libro titulado Misterio de los siglos. ¿Qué es? ¿Cuál es el hecho más significativo vinculado a su primer libro llamado Una voz clama en voz alta? En la introducción de este libro, página 4, el señor Armstrong escribió: las causas reales de toda la confusión religiosa de este mundo y todos los males se revelan en 7 verdades básicas que denuncian esta Babilonia de confusión religiosa y el caos mundial resultante. Pero ahora ha llegado el momento de Dios. Ahora envía una voz para clamar con un poder amplificado que abarca al mundo para revelar la salida de esta locura sin sentido al mundo de paz y justicia que pronto se apoderará de la tierra. En el libro de Isaías hay una profecía de la ahora, la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, y di, he aquí el Señor vendrá con poder, y su brazo se enseñoreará. He aquí su recompensa con él, y su obra delante de él. Isaías 40, versículo 3 y 9 al 10. Estos 2 párrafos se escribieron literalmente en la introducción del libro Misterio de los siglos, página 9. Hay una conexión. El hecho más significativo aquí entre este par de párrafos, que incluye algunas palabras citadas de Isaías 40, versículo 3 y 9 al 10, y Apocalipsis capítulo 10. Tal conexión se realiza mediante 2 frases. Primera frase: una voz clama en voz alta. Escribió el señor Armstrong en contexto con Isaías 40, versículo 3. Esta misma escritura dice: la voz del que clama en el desierto. Biblia King James. Ahora en el versículo 9, alza con fuerza tu voz. Ahora vamos a Apocalipsis 10. El ángel clamó a gran voz. Segunda frase, revelada en 7 verdades básicas.
escribió el señor Armstrong en sus 2 libros citados anteriormente. Ahora, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 3, sonaron 7 truenos. Ya vimos anteriormente que estos 7 truenos corresponden al contenido de un pequeño rollo abierto en la mano del ángel que el señor Armstrong comió durante su ministerio. Evidentemente el señor Armstrong hizo esta misma conexión y supo definitivamente que él era aquel a quien Dios le estaba ordenando que hiciera lo que estaba escrito de aquí en adelante en el versículo 8. El pequeño rollo era definitivamente el libro que escribió el señor Armstrong titulado El misterio de los siglos. Sabía que el misterio de los siglos, como él, Dios, anunció a sus siervos los profetas, se cumpliría en los días en que el 7º ángel tocaría las trompetas. Con todo lo escrito arriba que acabo de exponer, ¿alguien tiene alguna duda de que un pequeño rollo, libro abierto en la mano del ángel, era el libro El misterio de los siglos? Permítame revisar algunas palabras que faltan en la escritura de Isaías 40, versículo 9, que el señor Armstrong citó en su libro, que encontré muy interesante si necesitamos obtener la visión completa de la voluntad de Dios, especialmente porque tiene que ver con el pueblo de Dios del tiempo del fin, su iglesia. Versículo 9. Oh Sión, que traes buenas nuevas, sube a la montaña alta, Jerusalén, que traes buenas nuevas, alza con fuerza tu voz, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, he ahí vuestro Dios. Todos estamos familiarizados con Sión y Jerusalén. Sión como la Israel espiritual del Nuevo Testamento, el templo de Dios o la iglesia de Dios. Jerusalén como la nación física de Israel. Ambas traen buenas nuevas, o ambas anuncian el verdadero evangelio del próximo reino de Dios que será establecido por Jesucristo. El versículo 9 termina con di a las ciudades de Judá. La mención de las ciudades de Judá llama la atención y sugiere la primera venida de Cristo. He aquí vuestro Dios y su ministerio en esas ciudades. Lo que todos deberíamos notar es que la voz del que clama en el desierto vendría de Sión, el templo de Dios. Entonces el versículo 9 se enfoca en la iglesia de Dios, de la cual saldría esa mano fuerte de Dios. Pero el versículo 10 se centra en quién sería la mano fuerte de Dios. Versículo 10. He aquí, el Señor Dios vendrá con mano fuerte y su brazo gobernará en la iglesia de Dios por él. He aquí su recompensa está con él y su obra delante de él. Además, este versículo muestra que Dios mismo está comprometido en el cumplimiento del propósito profético para el cual Él ordenó a su mano fuerte, diciendo: debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Por lo tanto, dado que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, 1 de Pedro 4:17, ese mandamiento debe cumplirse primero por amor de Sión y Jerusalén. Estos también serían muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Luego, por amor del mundo entero. 4. El ministro continuó: ustedes observaron una dispersión y eventualmente observaron que surgía la Odisea, pero ese grupo es parte de la verdadera iglesia. La sociedad de la que hacemos parte hoy ha generado miembros de la iglesia que son de cierta manera. Mi explicación. Percibo en este texto 2 afirmaciones contrastantes. La primera: observaron que surgía la Odisea, pero ese grupo es parte de la verdadera iglesia. La segunda: la sociedad de la que hacemos parte hoy ha generado miembros de la iglesia, etc. Nosotros, como miembros de la verdadera iglesia de Dios bajo el liderazgo del señor Herbert Armstrong, hemos aprendido que todo lo que hace o produce la sociedad de la que hacemos parte a lo largo de su historia es mala o profana, contraria a la voluntad de Dios, y somos testigos de ello. Entonces, dado que esa sociedad ha generado cualesquiera miembros de iglesia,
Estos miembros sin duda no son parte de la verdadera iglesia. Todavía podrían ser considerados como miembros de la Odisea, pero solo Dios sabe quiénes de ellos son simplemente personas mundanas hoy, sin ningún vínculo con Dios y su verdad. 5. El ministro dijo: ¿por qué está esta iglesia, la cosa que era la Iglesia de Dios Universal, en un estado de dispersión? ¿Por qué tenemos esa situación? ¿Por qué tenemos esposas de ministros y sus hijas con tanga bikini en las playas? Porque el templo de Dios está siendo medido, probado y los que en él adoran. Mi explicación. Dado que estamos de acuerdo en que el apóstol Juan cumplió la primera parte del capítulo profético 10 del Apocalipsis y luego apareció el apóstol del tiempo del fin, el señor Armstrong, para cumplir la voluntad de Dios después de eso, por seguro solo el señor Armstrong tenía la autoridad y los frutos de la vida para llevar a cabo la comisión del capítulo 11, versículo 1 y 2. Veamos pues este mandamiento. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso de pie, diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Lo primero que alguien debería preguntarse es: ¿quién tendría que tener en el tiempo profético del fin la autoridad implícita en ese versículo para llevar a cabo una comisión tan importante? Hoy, para cualquier miembro fiel de la verdadera Iglesia de Dios, sería absurdo pensar que alguien después de la muerte del señor Armstrong pudiera tener tal autoridad para hacer eso. Pero ¿cuál es la evidencia para demostrar que el señor Armstrong cumplió con esa comisión profética? Los siguientes son algunos extractos de reportes del pastor general P.G.R. y partes de algunos sermones del señor Armstrong para probar la forma en que midió el templo de Dios. Hoy he convocado un día especial de oración y ayuno porque la Iglesia de Dios está en peligro fatal. No nos damos cuenta, hermanos míos, de la forma en que nos hemos estado desviando. Hemos estado haciendo exactamente lo que escucharon en el sermoncillo, haciendo lo nuestro. Nos hemos estado poniendo tibios. Tengo buenas noticias y malas noticias para ustedes. Las malas noticias se las daré primero. Dios estaba haciendo realmente un gran trabajo a través de mí y de esa iglesia hasta hace unos 9 o 10 años, alrededor de 1969. Éramos uno. Nadie tenía dudas acerca de quién estaba a cargo. Pero luego muchos cerca del alto gobierno de la iglesia comenzaron cada hombre a tratar de hacer sus propias cosas. En lugar de tratar de hacer las cosas de Dios, comenzaron a hacer lo suyo y comenzó a surgir un espíritu de competencia. Bueno, la mala noticia es que hemos ido por ese camino y estamos entrando en la condición de la Odisea, de dormir y cabecear, como se lee en el capítulo 25 de Mateo. Y mientras el esposo, Cristo, tardaba antes de venir, todos cabecearon y durmieron. Y esa es la condición en la que nos estamos introduciendo actualmente. Nos estamos acercando mucho a la segunda venida de Cristo, pero como no sucedió en 1972, algunas personas pensaban, bueno, no va a suceder ahora. Entonces Jesús mismo dijo que a la hora que no pensáis, vendrá. La puerta se cerrará y será demasiado tarde. Y eso es lo que les va a pasar a muchos de ustedes. Estoy tratando de despertarlos hoy, y si no puedo despertarlos, pueden airarse y salirse ahora mismo. Los invito a que lo hagan si es así como se sienten, porque no quiero gente aquí que no tenga el Espíritu de Dios, pretendiendo todo el tiempo que lo tiene. Ahora bien, en agosto pasado, 1977, dejé de respirar por completo. Mi corazón se detuvo por completo durante al menos 30 a 45 segundos. Se había detenido por completo hasta que mi cara se puso pálida y blanca. Dios me trajo de regreso, y es muy importante que Dios me haya traído de regreso, hermanos, porque Jesucristo sabía en qué dirección iban, a la deriva. Él me trajo de regreso por dos razones. Una es para tratar de revivirlos, para sacudirlos si puedo, para hacerlos darse cuenta de que están en peligro. No voy a ronronear como un profesor universitario. Se lo voy a gritar con poder. Pueden recibir la advertencia y despertarse y tal vez ir al reino de Dios. O pueden ir al otro lado y quemarse y ser cenizas bajo las plantas de los que van al reino de Dios. Hagan su elección.
Y si los he ofendido y están enojados, lo siento. Estoy diciendo lo que hay que decir. Por eso llamé este día como día de ayuno y oración. Quiero decirles, hoy me duele en el corazón. Estoy afligido completamente hasta el fondo de mi corazón, porque ustedes, hermanos, se han ido a dormir, y no solo ustedes. Cuando digo ustedes, hermanos, me refiero a toda la iglesia. Es hora de despertarnos. Ahora bien, quiero que vayan un poco más lejos. Note en Hebreos el capítulo 3, versículo 7. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Y en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en alguno de vosotros un corazón maligno de incredulidad al apartarse del Dios viviente. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo. Y siempre parecía que la gente decía que estaba bien, y luego, a medida que pasaba el tiempo, querían relajarse. Ahora Dios solo dijo que pusieran atención. Y se los digo también, pero Dios está usando mi voz para hacerlo. Así que es mejor que escuchen porque viene del Dios creador. ¿Tiembla usted ante la palabra de Dios? Les estoy entregando esa palabra. Será mejor que tiemblen ante estas cosas. Tengo miedo por ustedes, hermanos. Esta iglesia está en peligro de muerte. Reporte del Pastor General, 26 de junio de 1978. Lo primero que se debería notar aquí es que este es un informe del Pastor General. Así entonces la audiencia es todo el ministerio. La expresión singular, la iglesia de Dios está en peligro fatal, es suficientemente significativa en el contexto de un día de oración y ayuno. Hasta ahora el señor Armstrong ya había hecho de alguna manera una cierta medición espiritual de la iglesia, puesto que esta convocatoria fue evidencia de eso. Aparentemente el nivel espiritual y el estado de la Iglesia de Dios Universal no podría ser más alarmante. Una y otra vez en la historia de la Iglesia de Dios, cada deriva espiritual ha sido vinculada y comenzada desde el ministerio de rango superior. Este fue, por ejemplo, el caso de Judas Iscariote. Pero aquí el señor Armstrong señala exactamente la forma en que algunos ministros estaban trabajando. Muchos en el alto gobierno de la Iglesia comenzaron cada hombre a tratar de hacer sus propias cosas. Por lo tanto, eso estaba causando la condición de la Odisea. El incidente de la aparentemente breve muerte del señor Armstrong parece como una intervención divina milagrosa para dar a la era de la Iglesia de Filadelfia y su líder, por más de 8 años, cumplir los dos propósitos que el señor Armstrong señaló. 1. Tratar de revivirlos, la iglesia entera, sacudirlos. 2. Hacerles darse cuenta de que estaban en peligro. El comienzo del capítulo 11 de Apocalipsis parece indicar su conexión con el incidente del señor Armstrong, usando una expresión sugerente: levántate y mide el templo de Dios y el altar, o sea, el ministerio, y los que adoran en él. Bíblicamente, levántate puede significar levantarse de entre los muertos. Por el momento estaba muy desanimado y afligido. Si hubieran perdido media docena, una docena o más de sus seres queridos, ¿cómo se sentirían ustedes? Por el momento parecía que habíamos perdido de la iglesia a más de la mitad de los evangelistas mejor calificados. Fue el resultado del ataque airado intensificado de Satanás contra Jesucristo y la iglesia en este tiempo del fin. Uno se lamenta más por una pérdida así que por una muerte, ¿verdad? Sin embargo, cuando terminé de anotar los nombres de los evangelistas más altamente calificados, los que aún eran leales y firmes superaban en número a los que se han ido, 2-1. Sin embargo, amaba a los que ahora están fuera de la iglesia. Jesús lo entendería. Él sufrió la misma experiencia cuando desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también vosotros os iréis? Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, versículos 66 a 68. E incluso uno de los 12 apóstoles de Jesús lo traicionó. Usted da un paso en falso aceptando una verdad falsa
y de una vez se niega a arrepentirse de inmediato y se aparta de ella, entonces seguirá cometiendo más y más errores. Durante 54 años he visto que esto sucede con demasiada frecuencia a aquellos a quienes he amado. Si la gente llora y llora por un ser querido que muere, ¿cuánto más he tenido que llorar y sufrir por la pérdida espiritual de un hermano o hermana en la iglesia de Dios? El Espíritu de Dios, al iluminar la Biblia, nos guía paso a paso hacia más y más verdad y paso a paso fuera del error y del pecado. Pero si usted rechaza un punto de la verdad y cuando lo hace es como hacerse a un lado del bosque oscuro, ya no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, abriendo la Biblia al entendimiento correcto. La luz del Espíritu de Dios lo abandona. La verdad de Dios sigue adelante. Usted es dejado atrás. Está en la oscuridad de nuevo, perdido de nuevo en la oscuridad del pecado. Usted se mueve a trompicones por el espeso bosque oscuro, tratando de encontrar la lámpara encendida. Pero cada paso que da ahora lo aleja más de la lámpara encendida, que le permitiría avanzar por el camino seguro fuera del bosque. Reporte del Pastor General, 5 de diciembre de 1980. La pérdida de más de la mitad de los evangelistas mejor calificados en ese momento es un síntoma espiritual de un importante movimiento o rango divisivo dentro de la iglesia en ese momento. La forma magistral del señor Armstrong de exponer la causa de esos intentos de división espiritual nos permite hoy comprender el alcance de su papel para medir el templo de Dios después de su resurrección de los muertos. La iglesia de Dios, la ahora inminente esposa de Cristo, no se levantará para encontrarse con el Cristo que regresa en el aire con rostros pintados y cejas depiladas y repintadas. Cuán hábilmente, sin que lo sospecháramos, influyó Satanás a los principales ministros para descarrilar a la iglesia de muchas maneras. Quiero ahora llevarlos a ustedes, hermanos, a través de la historia de esta cuestión, aparentemente menor, del maquillaje femenino, a medida que crecía durante los años 50, 60 y 70 en la iglesia. Hermanos, podemos eliminar el prejuicio, la vanidad y la voluntad propia de nuestras mentes y abrir nuestros ojos a la verdad de Dios. No vamos a enfrentarnos a Dios en el juicio como el mundo. Lo estamos enfrentando ahora. El juicio ha comenzado en la casa de Dios. Usted y yo estamos siendo juzgados ahora. Algunos de nosotros nos hemos debilitado. Algunos de nosotros hemos sido cogidos desprevenidos. Soy humano como todos ustedes y fui tomado por sorpresa y sin darme cuenta en ese momento permití que este liberalismo se infiltrara sigilosamente en el rebaño de Dios. Ahora me arrepiento de eso y el Cristo viviente me lleva a hacer lo que Él me inspira a hacer para corregirlo y hacer que este santo cuerpo de Cristo regrese completamente al carril, porque aún no hemos vuelto del todo al carril. Este pudiera ser un problema menor, sin embargo, Satanás lo usó para ayudar a descarrilar a la iglesia. Es solo uno de varios puntos que nos desviaron del camino. Reporte del Pastor General, 2 de noviembre de 1981. El problema espiritual del maquillaje femenino parece hasta ahora algo que nunca abandonó la iglesia de Dios en todo el tiempo que el señor Armstrong dirigió la iglesia de Dios, el cual también fue mucho más intensificado después de su muerte. Detrás de esta aberración espiritual coexistían otros problemas gubernamentales que han estado causando aún más divisiones y, por tanto, una dispersión más implacable del pueblo de Dios. En agosto de 1977, mis viajes terminaron repentinamente por causa de insuficiencia cardíaca total. Durante muchos meses estuve postrado en cama. Tuve que aprender a caminar de nuevo. Entonces vivía en Tucson, recuperándome. Me estaba dando cuenta de lo que se me había ocultado, el estado satánico que se estaba infiltrando rápidamente en la iglesia y el colegio. Comencé a destituir a algunos funcionarios que estaban, quizás sin darse cuenta, siendo engañados por Satanás al frente de la obra en Pasadena. Con mi máquina de escribir en Tucson, comencé a poner la iglesia y la obra de nuevo en el carril. Cerré el Ambassador College como estaba organizado y operado entonces.
Puse al señor Raymond McNair a cargo como rector adjunto y comenzamos el colegio de nuevo con una clase de primer año solamente. Los miembros de la facultad externos fueron despedidos. Un procedimiento costoso, pues ellos estaban amparados por la ley, entre comillas. Comencé vigorosamente a poner a la iglesia en el carril espiritualmente desde Tucson. En enero de 1981 comencé a encontrar que algunos abusos en los servicios de apoyo que yo supuse resultaron ciertos. Oré seria, fervorosa, ferviente y continuamente durante días para que Dios no me permitiera juzgar mal a algunos en posiciones de liderazgo de mala conducta o motivos incorrectos, si lo que comenzaba a parecer aparente no era de hecho cierto. Había depositado una gran confianza en ciertos altos subordinados, pero a medida que el Cristo viviente me guiaba, se hizo evidente que para volver a encarrilar a la obra de Dios se debía hacer ciertos cambios de personal en los servicios de apoyo, así como espirituales. Encontré necesario regresar a la casa en Pasadena y hacerme cargo personalmente en la sede. Reporte del Pastor General, 19 de marzo de 1982. Este reporte pastoral muestra un trabajo personal continuo del señor Armstrong en poner a la iglesia de nuevo en el carril por más de 3 años. Pero veremos que su determinación de lograrlo encontraría cierta resistencia sutil oculta desde el ministerio del más alto rango. Ciertas fuerzas oscuras y activas a las que la Biblia se refiere como el misterio de la ilegalidad, iniquidad, ya estaba en acción. Solo el que ahora lo refrena lo hará hasta que no estorbe. Tal misterio de anarquía salió de su oscuridad después de que el señor Armstrong fue apartado del camino. ¿Ha aprendido usted la palabra de Dios? ¿La ha estudiado? ¿Ha crecido en la gracia y el conocimiento que está en la Biblia, el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, para poder enseñar a otras 300 o 500 personas y enseñarles el camino de la vida? Eso es para lo que ustedes están llamados, hermanos, y si no pueden hacerlo todavía, no han calificado, no están listos todavía para el reino de Dios. Quiero enfatizar más en eso antes de que termine este sermón. Los protestantes los han apaciguado a ustedes para que duerman. Ellos dicen, simplemente acepta a Cristo y eso es todo, y sigue siendo parte de este mundo, disfruta de todos los placeres de este mundo. Este es el mundo de Dios, ellos piensan. No, no lo es el mundo de Satanás. Y luego cuando se muera, se va al cielo y no tiene nada que hacer. ¿Por qué han salido algunos de esta iglesia? Porque odiaban ese gobierno. Eso es precisamente lo que Dios ha restaurado en esta iglesia. Quiero decirles que estamos en los últimos días y estoy aquí para despertarlos. Juan el Bautista vino y dijo, arrepentíos. Bueno, yo digo más que arrepentirse. Digo, ya deberían haberse arrepentido. Ahora creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje que vine a manifestarles. Calificarse o descalificarse a sí mismo. Sermón del señor Herbert Armstrong en la Fiesta de Tabernáculos 1982. Quiero enfatizar eso más antes de que termine este sermón. Esa declaración hecha anteriormente por el señor Armstrong en contexto con el propósito para el cual todos fuimos llamados por Dios, ser maestros en el reino de Dios y estar calificados para enseñar a cientos, muestra o sugiere que la iglesia aún no estaba calificada para cumplir ese propósito. Y el tono de voz que usó el señor Armstrong muestra también que estaba muy preocupado por tal fracaso. Su frase «estoy aquí para despertarles» dice sobre la crisis espiritual en la que se estaba introduciendo la iglesia todavía en 1982. Quiero contarles algo de la verdad esta noche y espero que les abra los ojos porque creo, hermanos, que tanto protestantismo se nos ha contagiado. Simplemente hemos llegado a darlo por sentado y simplemente asumimos que su concepto de Dios, de Cristo, de la salvación, del propósito de todo es correcto y verdadero. Y me parece que no podrían estar mucho más equivocados de lo que están. En el capítulo 18 de Apocalipsis y el versículo 4, Dios nos dice, salid de todo eso. De lo que Dios nos dice que debemos salir es de Babilonia la grande, madre de prostitutas y abominaciones de la tierra,
Apocalipsis 17:5, y que Babilonia la Grande es la Iglesia Católica Romana y las prostitutas que son sus hijas son las iglesias protestantes que salieron de ella en protesta. Y sin embargo se nos ha contagiado mucho de eso. Espero poder hacer algunas partes de eso un poco más claras y simples esta noche para que puedan entender. Les estoy diciendo cosas esta noche que no escucharán en ninguna iglesia en esta tierra, excepto en una de nuestras propias iglesias. Y desafortunadamente usted no está escuchando esto en muchas de nuestras propias iglesias, porque muchos de nuestros ministros aún no lo han aprendido por sí mismos. Él, Satanás, pudo a través del aire comunicar una actitud de ego, de la gloria de sí mismo. Y eso es lo que hay en las mujeres que quieren pintarse la cara y no lo saben. Y quiero que las mujeres se despierten en la iglesia y se den cuenta de la verdad. Ellas van a descubrir la verdad de Dios algún día. Jesús también, como leen en 2 Corintios 6:17, dijo a los que sí llamó: salid de en medio de ellos, de este mundo, y apartaos. Debemos estar separados del mundo. Pero algunas de las mujeres de la iglesia de Dios dirán: Señor Armstrong, no quiero estar apartada. Póngame atención. Quiero contarle el punto de vista de una mujer. Todas las mujeres del mundo llevan pintura en la cara y levantan las cejas. Las arrancan y pintan unas nuevas y un poco más arriba. Y quiero ser como ellas. Ahora bien, a menos que Dios diga, no lo hagas, ¿no es eso correcto? ¿No está bien seguir el camino de Satanás? Tengo hambre y sed de seguir el camino de Satanás con el mundo, señor Armstrong. Eso es lo que quiero hacer. Sin embargo, ahora quiero entrar en el reino. ¿Qué tanto tengo que hacer para entrar al reino? Le diré lo que tiene que hacer. Tiene que deshacerse del pecado y tal vez tenga que lavarse un poco la cara. No, las mujeres no tienen hambre ni sed de la justicia de Dios. Tienen hambre y sed, algunas de ellas. No me refiero a todos ustedes en absoluto. De hecho, no me refiero a la mayoría de ustedes. Pero algunas pocas han estado hambrientas y sedientas de este mundo y tienen miedo de lo que el mundo piense de ellas. Y Pablo había dicho que temo de cualquier manera, como la serpiente engañó a Eva, 2 Corintios 11:3, que también seríais desviados y engañados. Hoy ha estado seduciendo a muchos en esta iglesia. Tenemos que estar alerta, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que el mundo ha sido engañado. Hoy día vemos más en relación con estos ministros que predicaban otros evangelios y engañaban a la gente. De Sardis a la Odisea, sermón 24 de julio de 1983. Las palabras críticas que el señor Armstrong hace en este sermón de 1983 en el contexto de Apocalipsis 17:5 no podrían ser más descriptivas del grado en que el protestantismo como un virus se había introducido en la iglesia, como lo expuso el señor Armstrong, y sin embargo se nos ha contagiado mucho de eso. Qué tremenda lucha el señor Armstrong muestra en este sermón que había tenido con Satanás, porque muchos en esta iglesia hoy estaban siendo engañados por él a través de algunos ministros que predicaban otros evangelios y engañaban a la gente. Bueno, hermanos, todas esas cosas, 18 verdades, han sido restauradas. Y hay una misión para esta iglesia que nunca se aplicó y nunca ha sido realizada por ninguna otra iglesia. Ese evangelio del reino ha sido restaurado y será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. ¿Se ha hecho eso? ¿Ha sido restaurado? ¿Ese evangelio está saliendo al mundo? Ustedes lo escucharán mañana en la televisión. ¿O tienen algo más importante que hacer? ¿Podría usted pensar en eso? Quizás la transmisión por televisión de la verdad de Dios no sea importante. Quizás tenga usted algo más importante que hacer. Y tal vez cuando usted hace otra cosa, será mejor que piense: ¿era más importante o debería haber estado escuchando el programa? Me temo que muchos de ustedes no escuchan. Bueno, espero que tampoco sean muchos de ustedes. Quizás sean solo unos pocos. Pero sé que algunos están comprometidos con ser un poco descuidados. Misión de la era de la Iglesia de Filadelfia. Sermón del 17 de diciembre de 1983. Estos dos párrafos y las palabras resaltadas son evidencia de ciertas mediciones que el señor Armstrong había estado haciendo en la Iglesia de Dios.
¿Pero por qué? ¿Por qué la fiesta de las primicias? ¿Por qué esta iglesia las primicias de la cosecha de Dios para su reino? ¿Es Dios injusto? ¿Está discriminando a los demás para elegirnos primero y ellos tienen que esperar y venir más tarde? Hermanos, quiero decirles, creo que la mayoría de ustedes no entienden eso en absoluto. Creo que la mayoría de ustedes piensa que simplemente significa que Dios nos eligió para entrar al reino primero y luego ellos entrarán más tarde. Esa no es la respuesta en absoluto. Y percibo incluso nuestros ministros cuando predican, dan por sentado que todo el objetivo es llevarnos al reino de Dios. Y eso es todo para lo que estamos llamados por ahora. Para ningún otro propósito. Pero nos anticiparemos a los demás. Entonces Dios está discriminando a los demás. Hay una razón por la que somos las primicias. Y desearía poder empujar eso profundamente en ustedes. Pero me temo que la mayoría de ustedes simplemente no lo entiende. No lo entiende en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué somos las primicias? Voy a tratar de dejarlo claro esta tarde, y todavía creo que no lo entenderán. Se nos ha pegado tanto protestantismo que no podemos sacárnoslo de la cabeza. Piensan que Dios está tratando de salvar al mundo entero, y luego pensamos, bueno, Él solo nos está salvando primero. Y esa no es la respuesta en absoluto. No somos salvos solo porque Dios quiere que seamos sus favoritos o nos lleve a su reino antes de los demás. Somos salvos para un propósito muy, muy grande. Somos las primicias de la cosecha de Dios para su reino. No somos llamados solo para la salvación. Y si fuera por la salvación no habríamos sido llamados en absoluto. No los habrían llamado en absoluto solo para llevarlos al reino. Esa no es la razón por la que fueron llamados. Fueron llamados para convertirse en estudiantes. Usted fue llamado a aprender cómo salvar a otros cuando venga el reino de Dios, cuando Jesús esté sentado en el trono de esta tierra, hermanos. Usted no lo comprende. He escuchado a ministros hablar como si nunca hubieran oído hablar de eso. Le dije a alguno de ellos, no creo que nuestra gente entienda eso. Y dicen, oh, sí lo hace, señor Armstrong. Oh, no, no es así. Hermanos, simplemente no lo entienden. No estamos llamados a ser los primeros en entrar al reino de Dios. Estamos llamados a una misión especial, convertirnos en maestros. No estamos llamados a convertirnos en algo, para luego salir y convertir al mundo ahora. Estamos llamados a aprender cómo en la resurrección podemos ser gobernantes y maestros. ¿Por qué los primeros frutos? Sermón 26 de mayo de 1985. Es increíble, solo unos días antes de su muerte, todavía el señor Armstrong denunciaba que me temo que la mayoría de ustedes simplemente no lo entienden en absoluto. ¿Por qué? Además, está denunciando el enfoque espiritual y el estado del ministerio de la iglesia percibo que incluso nuestros ministros, cuando predican, dan por sentado que el objetivo general es llevarnos al reino de Dios. Y eso es todo lo que estamos llamados a hacer por ahora. Dios nos ha llamado a calificar para gobernar, mientras vivimos en este mismo mundo malvado de Satanás el diablo, en el que Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, calificó. ¿Vemos el pecado como lo vio Jesús? ¿Vemos que conduce a la muerte eterna como lo hizo Él? Lo vemos como una separación de Dios Padre de todo lo que es feliz, todo lo bueno y puro, todo lo que es esperanza y alegría. Lo vemos como la destrucción de la paz. Lo vemos como sufrimiento, dolor, tristeza, miseria, fealdad. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? ¿Estamos realmente buscando desarrollar la mente de Jesucristo? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Qué prioridad tiene en su vida la superación de este presente mundo malo? Nos estamos preparando para enseñar y gobernar el mundo bajo Jesús en el reino de Dios. Estaremos gobernando y enseñando la ley de Dios, una ley santa, justa y buena. Romanos 7:12. Ley perfecta. Salmos 19:7. Enseñaremos a las naciones a guardar esa ley, que les mostrará la forma en que Dios vive y cómo es su mente. Dios nos dice en Salmos 111, versículo 10. Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. No podemos entender realmente lo que estamos aprendiendo acerca de la ley de Dios a menos que la guardemos. Y debemos apreciar profundamente la sangre de Jesucristo
que nos limpia de todo pecado. Debemos desarrollar la actitud y el hábito del arrepentimiento, esforzándonos por cambiar y vencer todo pecado en nuestras vidas, para eliminar lo que se opone a la mente y el carácter de Dios. Impresionen a los hermanos la necesidad de crecer espiritualmente y vencer, y la razón de ello. Mantengan siempre ante ellos el tema del llamamiento que Dios les ha hecho para prepararlos para gobernar y enseñar su ley en su reino. Muéstrenles que este llamado requiere que estén estudiando y aprendiendo, y además de eso, que pongan en práctica, Filipenses 4:9, lo que están aprendiendo al obedecer a Dios, vencer el pecado y cambiar, reconociendo la gran misericordia y disposición de Dios para perdonarnos sobre un arrepentimiento verdadero y piadoso. Reporte del Pastor General, 14 de junio de 1985. En primer lugar, el señor Armstrong se dirigía al ministerio con algunas guías para enseñar a la iglesia. Lo que cualquier miembro fiel de la verdadera Iglesia de Dios puede percibir de este reporte del pastor, escrito en 1985, es que el señor Armstrong estaba rodeado por una circunstancia similar a la de aquellos a quienes el apóstol Pablo se refería en Hebreos 5, versículos 12 a 13. Os habéis vuelto torpes de oír, porque aunque para este momento deberían ser maestros, necesitan que alguien les enseñe nuevamente los primeros principios de la palabra de Dios. Necesitan leche, no alimentos sólidos. Por lo tanto, dado que este escenario era así, el nivel espiritual descubierto por la medición del señor Armstrong era probablemente el nivel básico, que mostraba que toda la Iglesia de Dios universal estaba lejos de estar lista para la segunda venida de Cristo. Estamos en el momento de los exámenes finales en la Iglesia de Dios y quizás todavía no estamos suficientemente entrenados y probados para estar listos para sentarnos con Cristo en el trono de la tierra. Quizás nosotros mismos hemos estado deteniendo la marcha de los acontecimientos proféticos. Hermanos, no he estado usando estas profecías en vano. La Europa unida debe llegar y vendrá. Usted y yo estamos involucrados profundamente. La Iglesia de Dios debe prepararse primero para la venida de Cristo. Les hago un llamado en nombre de Jesús a que oren como nunca antes para que la Iglesia de Dios escuche y se acerque a Él. No hemos estado volviéndonos tibios. Lea la última parte de Apocalipsis 3. Si somos tibios, seremos vomitados de la boca de Cristo. Reporte del Pastor General, 28 de junio de 1985. ¿Qué sucedió después de la medición del señor Armstrong? Ahora bien, después del verso 1 de Revelación 11, Dios dice: pero el atrio que está fuera del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y la ciudad santa hollarán 42 meses. Versículo 2. Esta es una profecía del tiempo del fin del Nuevo Testamento, especialmente destinada al templo espiritual de Dios, pero incluye y confirma muchas profecías del Antiguo Testamento contra las naciones físicas formadas a partir de las 12 tribus de Israel en el tiempo del fin, especialmente Gran Bretaña y los Estados Unidos, los cuales se convirtieron en enemigos de Dios y por lo tanto tan similares a cualquier nación gentil. Abordando especialmente el aspecto espiritual del templo del tiempo del fin, después de la medición del altar y los que en él adoran del templo, el versículo 2 parece reflejar lo que Dios ya había visto, como nosotros en la Iglesia verdadera podemos ver hoy, que luego de tal medición, la inmensa parte de la Iglesia de Dios se volvió tibia, pero con el pasar de los años se volvió enemiga de Dios, como cualquier iglesia gentil. Es decir, aquellos tantos que se volvieron espiritualmente gentiles ante Dios ya estaban fuera del lugar santo del templo, ubicados en el atrio que está fuera del templo, o llamado el atrio. De esta manera, ellos, al igual que las 12 naciones físicas de Israel de hoy, estaban destinados a ser pisoteados y o perseguidos por el Sacro Imperio Romano Gentil revivido durante 42 meses.
Lo siguiente es mi exposición personal que le hice al ministro en cuestión acerca de su visión de que Dios, por encima de todo, se las arreglaría para que todos los miembros de la Iglesia de Dios que hoy están en una condición de tibieza o mundanalidad sean finalmente parte del reino de Dios. 6. Me permito presentar la siguiente información interesante solo porque percibo que usted, señor ministro, cree que de alguna manera la tibia condición espiritual de la Odisea de muchos de los miembros de la antigua Iglesia de Dios Universal será resuelta por Dios sin ninguna condición. En la fiesta de las trompetas del año pasado, fue citado el señor Armstrong diciendo que el 50% de la Iglesia de la Odisea perderá el Espíritu Santo. Por supuesto, eso se sugiere en Mateo capítulo 25 con respecto a la parábola de las 10 doncellas vírgenes. El señor Armstrong dijo en su último sermón en 1985 sobre la Iglesia de la Odisea: esta iglesia ha adoptado lo que era lo más cercano a un tugurio pobre en Pasadena. Todo esto eran tugurios. ¿Qué pensar de la parábola de la fiesta de bodas? La boda está lista, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues por los caminos y todos los que encontréis, convocad a la boda. Y cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a un hombre que no tenía vestido de boda. Entonces dijo el rey a los siervos: atadlo de pies y manos y llevadlo y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Mateo 22, versículo 8, 9, 11 y 13 al 14. ¿Qué pensar de la parábola de la cizaña entre el trigo? Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Dejad que ambas crezcan juntamente hasta la siega, y en el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, versículo 27 y 30. 7. El ministro citó Malaquías 2, versículo 1 a 2 y dijo: recuerden, seremos reyes y sacerdotes. Y este es un grupo de personas que están destinadas a convertirse en sacerdotes en el futuro. Luego pasó al versículo 5. Mi pacto con él era de vida y paz, y que dice acerca de los príncipes, y el resultado de la justicia será paz, y se lo di por el temor con que me temía. Mi explicación. Suponiendo que lo que he expuesto anteriormente con respecto a los oficios del sacerdocio en el tabernáculo o templo refleja de manera más profunda y clara el alto estándar requerido por Dios de cada sacerdote, cada uno de los ministros de su iglesia, en términos de santidad desde el principio, cuando diseñó su plan maestro de redención, el libro de Malaquías representa la más crítica y dolorosa denuncia de Dios contra la conducta sacerdotal dentro del templo de Dios en el tiempo del fin, que causó la gran desolación por la que estamos atravesando hasta ahora. De ahí que su declaración, seremos reyes y sacerdotes, entiendo que tal declaración proviene de un sacerdote espiritual. Usted es un ministro de Dios ordenado. No encaja exactamente ahora dentro de la perspectiva que he estado descubriendo a lo largo del desarrollo de este documento. ¿Por qué? Debido a que usted es ahora mismo uno de los sacerdotes de Dios según el orden de Melquisedec, y este oficio usted ha estado ejerciendo hasta ahora. Pero cuando usted afirma que seremos sacerdotes, excluye la realidad espiritual, su oficio sacerdotal en curso, que ha estado ejerciendo en la obra de Dios. Por otro lado, tal declaración es completamente aplicable a la membresía raza de Dios. Nuestro oficio sacerdotal ha sido diseñado para un futuro no lejano, el reino de Dios. Cualquier oficio sacerdotal histórico en la verdadera iglesia de Dios incluye también de alguna manera un oficio de realeza. Sin embargo, esto puede ser controvertido. En el caso del ministerio del señor Armstrong, como el apóstol de Dios del tiempo del fin, parece irrefutable la conexión íntima del oficio sacerdotal con el de realeza que él ejercía. En realidad, usted representa a Jesucristo, y usted sabe que Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote y rey, ejerce sus oficios por medio de usted
y por quien quiera que sea un verdadero siervo en su ministerio. Entonces el grado de responsabilidad que tiene usted ante el juicio de Dios es mucho más alto que lo que corresponde a la membresía simple de la iglesia. El asunto de Malaquías debería ser como un montón de carbones encendidos sobre la cabeza del verdadero ministerio de la iglesia de Dios hoy. Pero siendo el asunto de Malaquías una profecía para el ministerio de la iglesia de Dios del tiempo del fin, cualquier persona gentil interesada en el libro de Malaquías no necesitaría conocer los hechos reales que usted y yo conocemos acerca de esta profecía que se está llevando a cabo ante nuestros propios ojos ahora mismo, para poder tener una visión del deplorable estado espiritual de aquellos llamados a ser ministros de Dios en la verdadera iglesia de Dios. Definitivamente, la iglesia de la Odisea hoy existe al mismo tiempo que el remanente de Dios. 8. El ministro dijo: así que ellos, los israelitas físicos, debieran ser salvos. Es el objetivo. De eso es de lo que se trata. Y esto es un caso de cambio de corazón. Ahora, en el versículo 18, Romanos 10, observe: pero yo digo, ¿no han oído? Sí, en verdad, su sonido llegó a toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo. Pero yo digo, ¿no lo sabía Israel? Primero, dice Moisés: te provocaré a celos por parte de los que no son pueblo, y por una nación insensata te enojaré. Entonces Israel, fíjense, está de hecho restringida. Han sido puestos a un lado, para que los gentiles pudieran entonces entrar. Luego el ministro citó Romanos 11, versículos 7 al 8. Entonces, ¿qué? ¿Israel no ha obtenido lo que buscaba? Pero la elección obtuvo, y los demás fueron cegados. Dios deliberadamente permitió que ciertas personas fueran cegadas. Según está escrito, Dios les ha dado espíritu de adormecimiento. Fíjense, Dios les ha dado un espíritu de adormecimiento, ojos para que no vean y oídos para que no oigan, hasta el día de hoy. Dios lo ha diseñado de esta manera. Realmente es ingeniería de Dios. Mi explicación. En este punto debemos recordar cuál fue la verdadera causa que Dios tuvo para dejarlos a un lado: su rebelión y pecados. Hemos aprendido que Dios nunca hace nada arbitrario. El caso de Adán, Lot o Jacob, quienes un día decidieron llevar sus vidas por otro camino diferente al que Dios les había designado a cada uno de ellos, son ejemplos clásicos para ver no el desarrollo del diseño y los mandamientos de Dios para cada una de las vidas de ellos, de acuerdo con su plan maestro original de redención, sino las consecuencias terribles, adversas y dolorosas de sus actitudes egocéntricas que obligaron a Dios a ingeniar un plan B para cada uno de ellos, a fin de alcanzar el fin supremo de tal plan maestro. Así que Dios permitió que sus propias leyes cumplieran sus propósitos sobre ellos hasta que en cierto momento Él pudiera intervenir para arreglar su comportamiento errático hacia su camino.